Bienvenidos amigos del Canal 17. Hoy vamos a conversar sobre un tema crucial en la historia de Colombia y tiene que ver con ese conflicto armado que ya lleva más de 50 años. Los colombianos de mi generación, pues desde que nacimos, hemos estado con ese tema, escuchando hablar de guerrillas, de choques. Desde la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, es como una frontera o una fecha que se utiliza por parte de los analistas para hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Como ustedes saben, inicialmente la guerrilla tiene sus orígenes, o digamos mejor, el conflicto armado tiene sus orígenes en los choques entre los dos partidos políticos, liberales y conservadores. Por unos u otros motivos se enfrentaron, eso dio pie para que nacieran unos movimientos insurgentes que no se resolvieron a tiempo, fueron tomando cuerpo y eso sumado al desequilibrio social del país, a la falta de ecuanimidad y digamos que de criterio de los gobernantes para resolver estos conflictos, la bola de nieve se fue creciendo. Entró Cuba en el panorama internacional con la exportación de las guerrillas, el tema de la Unión Soviética, en fin, es un tema fascinante para los estudiosos y los que les guste el análisis de los fenómenos internacionales de América Latina particularmente, naturalmente que con incidencia internacional. Pero bueno, el hecho es que en Colombia seguimos viviendo un problema que no podemos desconocer. El país ha avanzado, tenemos hoy una nueva Colombia con unos signos positivos de prosperidad, con una Colombia en paz en algunos sentidos, con mucha prosperidad y el país incluido en el grupo de naciones que tiene crecimiento y gran futuro. Pero no podemos desconocer que en Colombia tenemos un capítulo que no se ha cerrado y que no hemos resuelto. Y es el de resolver el problema de la guerrilla. Las FARC, el ELN, y son dos de los actores más importantes que nos quitan el sueño a los colombianos, que los gobernantes y el pueblo tienen que resolver. Para hablar sobre esto, porque ha tenido unas importantes connotaciones y desarrollos en los últimos días, hemos invitado a un periodista y analista político de los fenómenos colombianos que nos va a ayudar a entender qué está pasando, hacia dónde va Colombia y cuándo podremos encontrar la paz. Manolo González Moscote, no solamente por ser periodista colombiano, sino por haber vivido en Rusia, en donde fue corresponsal de la CNN. Y además porque tiene una óptica muy interesante, es un comunicador que sabe entender, procesar y explicar lo que nos está pasando. Manolo, bienvenido. ¿Cuándo será que tendremos paz en Colombia? ¿La veremos nosotros? ¿La verán nuestros hijos? Enrique, para bailar tango se necesitan dos, ¿verdad? Indudablemente. Para hacer la paz, indiscutiblemente, se necesitan que las dos partes se sienten a la mesa y se pongan de acuerdo. Lo hablábamos recientemente contigo. Creo que Colombia ha alcanzado la suficiente madurez, el suficiente grado de madurez. Ha habido muchos intereses de parte del Estado, de organismos del Estado, en los cuales la guerra ha sido un gran negocio y por el cual la guerra ha convenido. Eso no nos podemos dejar de lado. Pero por el otro lado está el pueblo, que es el que realmente sufre, el que finalmente siente los golpes de la guerrilla y siente la forma tan dura como el Estado también se sienta a no querer negociar una paz duradera en el pueblo colombiano. Cuando tú hablabas hace unos segundos sobre el origen de la violencia colombiana, yo recuerdo perfectamente que se puede uno mirar la historia desde el lado de los talibanes o del lado de Al Qaeda, cómo nace Al Qaeda y quién lo crea y quién lo funda y para qué intereses. Pues bueno, Al Qaeda fue creado por intereses de Occidente y justamente terminó siendo en contra de Occidente. La guerrilla en Colombia nace justamente por los intereses de los partidos colombianos, porque les interesaba hacer oposición a los conservadores, esto de parte de los liberales, y allí nace el problema. Si estudiamos los orígenes de los problemas, Enrique, obviamente es fácil darnos cuenta cuál será el futuro. Si esos mismos partidos colombianos que son mayoría y hoy dominan en Colombia, dan su brazo a torcer primero sobre el origen del conflicto, dónde comenzó, cómo comenzó, obviamente tendremos una gran posibilidad de sentarnos ahora que están las bases establecidas, cuando la guerrilla ha reconocido que el secuestro no lo va a hacer más,
y ha dicho que será algo que no lo van a utilizar en el futuro, pero una cosa me dice que la negociación está muy cerca. Una es el combate que se ha arreciado en los últimos días de parte de la misma guerrilla. En el momento que entrega a 10 secuestrados, 6 policías, 4 militares, en ese momento está arreciando el combate ante las instituciones estatales. Y la otra es la carta que se está a la espera que le envíe la guerrilla a Santos, al presidente colombiano, donde supuestamente le va a establecer ya un plan para comenzar a hablar de paz. Siempre escuchamos una frase: la guerrilla no está derrotada, pero está arrinconada. Yo hace años escucho esta frase. Bueno, ¿a quién le conviene la guerra en Colombia? ¿Quiénes sacan partido? ¿Quiénes se benefician económica y políticamente de la guerrilla, de este conflicto? Y es la razón por la cual llevamos años y gobiernos. Pues muchos creemos saber quiénes se benefician. Intereses políticos, intereses económicos, vender botas, vender armas, manejar dinero de la guerrilla. El dinero de la guerrilla, del producto del secuestro, no está en el monte, está en Bogotá, está en los bancos. Así es. De manera que hay guerrilleros de cuello blanco en escritorios en Bogotá y en el exterior. Están vendedores de armas en Bruselas, en Moscú, en los Estados Unidos, en Panamá, en el Caribe, favoreciéndose. Y esta gente de alguna manera hace lobby, digamos, entre comillas, por algunos mecanismos para que no haya paz, ¿no? Así como no quieren que haya tranquilidad en el Medio Oriente y en otros lugares del mundo porque se acabe el negocio del armamento, pues también dentro de Colombia hay colombianos de apellidos y en el Congreso seguramente. Estas son cosas que se conversan, pero a veces no se pueden documentar. Pero es un hecho de que en los distintos niveles de la sociedad colombiana hay gente lucrándose con la guerrilla. ¿Cómo hacer para acercar esto y para superar algo que se parece imposible de superar? Sí, pues la idea aquí es fundamental de que estas personas dejen sus intereses egoístas, porque finalmente es un negocio que van a perder. Cuando la paz llegue a Colombia, muchos van a perder el negocio. La prostitución, la trata de blanca, el narcotráfico y las armas para los conflictos son los 3 negocios más lucrativos que hay en este momento en la humanidad. 2 de los cuales están en Colombia muy bien arrancados. Es la guerra y es el narcotráfico. No le hablo de la trata de blanca, que tiene sus porcentajes con Colombia, pero de todas maneras estos 2 factores se juntan en Colombia y es allí donde los grandes mercaderes de la guerra, los grandes mercaderes de la muerte, logran justamente meter sus fichas, como usted lo dice, en el Congreso colombiano para hacer que el mismo gobierno se rearme frente a la guerrilla. Ellos ganan porcentaje de comisión por la venta de las armas que son oficiales. Por el lado de la guerrilla ellos mismos se van por el lado de la guerrilla y le ofrecen también armas. Entonces, imagínese usted, un conflicto así jamás tiene cuándo terminar, hasta que esa cadena se rompa y las mismas partes se den cuenta de que se están desgastando y es el mismo agente que va por la derecha y va por la izquierda vendiendo lo mismo. Claro. Yo recuerdo hace algunas décadas que conversábamos en las oficinas, en los cafés en Colombia, que dentro del propio ejército hay sectores que les conviene la guerra porque les doblan su tiempo de permanencia por que existía el estado de sitio. El estado de sitio era un estado especial que se vivía en el país por el conflicto armado, de manera que a un militar le convenía porque le contaban 1 año por 2 y se jubilaba mucho más rápido, además con todas las prebendas y demás. Este era un tema que siempre se debatía, de manera que la paz ha tenido enemigos en Colombia dentro y afuera, y el que ha llevado del bulto, como decimos en la calle, es el pueblo colombiano, que pone los soldados, pone los guerrilleros, pone los muertos. Yo no recuerdo que en las listas de los muertos aparezcan los apellidos de los fundadores o las familias que se consideran los dueños del país. Mira, de lo que está pasando últimamente hay declaraciones interesantes. El país no está en las condiciones de adelantar un proceso de paz, dice Samper. No está en las condiciones de adelantar un proceso de paz. Propone que el gobierno acuerde con la FARC y el ELN un compromiso al desminado, al no reclutamiento de menores, a evitar los bombardeos que comprometan la vida de civiles y proteger el medio ambiente.
Por estos días ha visitado a Colombia una delegación internacional. Estaba escuchando a una dama que hace parte de una comisión humanitaria que va a visitar a las cárceles para saber la situación de los guerrilleros que están presos, no por opinar, sino por delitos de rebelión. Esto es importante, por lo menos estos pasos, para ver si de pronto se acerca mucho más a las dos partes. Bueno, la idea nace justamente, Enrique, del acompañamiento que hizo un grupo de damas a el proceso de liberación de estos policías y soldados, ¿verdad? Porque la idea no es solamente llevarle a las familias colombianas la felicidad, la alegría de entregarle a sus familiares que han estado muchos años secuestrados, sino también llevarle a la otra familia, a la familia de los guerrilleros que existe, que está en la sombra, ¿verdad?, información sobre sus seres queridos que están en las cárceles, que no tienen información ni mucho acceso a ellos. Entonces la idea es como un poquitico como que mostrar las dos caras de una misma moneda, ¿verdad?, de lo que tiene el conflicto colombiano, y es justamente la acción humanitaria de este grupo de damas importantes, liderado por Rigoberta Menchú, o también por la parte colombiana, por Piedad Córdoba, que ha estado muy activa en esto de la liberación de secuestrados. Entonces la idea es eso, un poquitico como que equilibrar las cargas. Pero lo que usted mencionaba del presidente Samper, a esto se le contrapone lo que acaba de decir un primado de la Iglesia colombiana, que dice: es hora de sentarse a hablar de paz en Colombia y de hablar una mesa de negociaciones, de concordar una mesa de negociaciones para que finalmente llegue la paz al país. Fíjese usted los intereses. La Iglesia quiere paz, lo que siempre busca, lo que siempre se hace a través de sus homilías, pero para un político bien conocido de materia nacional como Samper, para él no, simplemente que se establezcan unos puntos, que en esos puntos nos vamos a gastar 10, 15 años más, ¿verdad? Que los menores salgan, que den las direcciones y coordenadas de donde están los campos minados y otros aspectos, que se saque finalmente el secuestro. Pero para el colombiano de a pie es sencillamente: señores, vamos a sentarnos y vamos a establecer unas pausas en este conflicto, en esa pausa justamente sentarnos a negociar la paz. El presidente Santos ha insistido desde su discurso de posesión que el problema de la guerrilla es un problema de colombianos que tiene que resolverse entre colombianos. Naturalmente que ese es un mensaje para Pedro, para que lo entienda Juan, como dicen, ¿no?, con el fin de sacar del paseo a Chávez, que siempre ha tratado de meterse en esto para sacar sus provechos políticos. Lamentablemente este problema de la paz siempre tiene unos aliados, ¿no? Adoctrinamiento inicial y recursos y financiación de la Unión Soviética, de China, a través de Cuba. Luego le surge el tema de Venezuela, que es un país que por la vecindad facilita que se vayan dirigentes guerrilleros que están allá, ¿no? De manera que es un problema siempre muy complejo, el problema de Ecuador. Bueno, increíble. Pero como quiera que las FARC, para su funcionamiento, requieren de mucho dinero para reclutar, para pagarle a los muchachos guerrilleros que están desocupados y demás. Entonces se encontró un caudal, una joya en el narcotráfico, y empezaron a traficar o a cobrar peaje para el paso de los narcotraficantes por ciertos sectores. Hay un personaje, porque en esto ha entrado, en esta telaraña, gente de todos lados. Víctor Boute, un tema del cual tú estás bastante informado porque viviste en Rusia. Ha sido procesado en Colombia, fue capturado en el sudeste asiático. ¿Quién es este personaje? ¿Rusia qué papel juega aquí? Bueno, muy interesante. Víctor Bout nace en la antigua Unión Soviética, en Tayikistán, pero sus orígenes son rusos. Víctor Bout, cuando se acaba la Unión Soviética, él es oficial de la reserva de la Fuerza Aérea de Rusia. Se hace a unos cuantos aviones viejos, unos Antonov, unos Ilyushin, los remoderniza, los repotencializa y los pone a andar y crea una flota de transporte. Pero esa flota de transporte, curiosamente, ha servido a todo el mundo. Ha transportado cascos azules, ha llevado comida, alimentos, ayuda humanitaria de Francia, del gobierno francés, a Ruanda, pero también se ha dedicado a vender, llevar y traer armas a todos los conflictos. Imagínese usted que en todos los conflictos en África ha vendido armas al gobierno y ha vendido armas a la guerrilla, el mismo Víctor Bout, eludiendo obviamente todo lo que tiene que ver con los bloqueos que se hacen a nivel de ONU para que no se vendan armas a los países que están en conflicto. Usted sabe que esto está prohibido por resoluciones de la ONU. Resulta que este señor Víctor Bout, en una operación encubierta en Tailandia,
sencillamente se aparecieron unos señores diciendo que ellos representaban la guerrilla colombiana de las FARC, que querían comprar armas, inclusive armas tierra-aire, para derribar aviones, y que querían pues su participación porque sabían que él vendía armas. Él, como no, se ofreció, les mostró armas, les habló de precios, y estos señores que se hicieron pasar por agentes de las FARC eran agentes encubiertos de la CIA. Y sencillamente este señor fue capturado, fue entregado a las autoridades en Tailandia. De allí es extraditado aquí a Estados Unidos y se le ha seguido un juicio, y justamente esta semana ha sido condenado a 25 años de cárcel por el delito de tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, de cuestiones de dinero también, porque este señor ha traficado de todo en estos aviones, en esta flotilla de aviones. Para el gobierno ruso, él es sencillamente un ciudadano que tiene un negocio próspero, que él no se ha metido en absolutamente nada, pero para el gobierno americano es un hombre destacado y conocido. Inclusive, de su vida se sabe muchísimo más de lo que se conoce de cualquier traficante de armas. Tanto es así que en el 2005 se ha producido un libro muy conocido que se llama El Mercader de la Muerte, y así también se llama la película que la protagoniza Nicolas Cage, donde aparece él y se fuga al final, el malo de la película, como se dice popularmente, se fuga con todo lo que lo tenían rodeado y todo esto, y logra pues escaparse. Pues la pregunta ahora es, ¿será que se va a escapar ahora y cómo hará? Porque está en una cárcel en Manhattan y de allí no se sabe hacia dónde va a ser finalmente recluido para que cumpla los 25 años, pero esto desde ya ha causado un gran trastorno y va a causar un gran problema diplomático entre Estados Unidos y Rusia, ya que Rusia lo quiere de regreso. Si Rusia lo quiere de regreso o Estados Unidos lo quiere en su territorio, es porque algo más de más sabe este señor Víctor Bout. Indiscutiblemente que este problema del conflicto armado en Colombia tiene aristas y enlaces por todos lados. Hace pocas semanas estuve en Colombia, fui de Bogotá hasta Villavicencio, hacia la zona de los Llanos Orientales, en la vía hacia Venezuela, y fui hasta San Martín, y me quedé en una finca en La Macarena, a unos cuantos kilómetros de la hacienda La Macarena, que ha sido un reducto de las FARC, ¿no? Entonces, allí nacieron las FARC, o por lo menos para allá se fue un bloque y allí hay un frente. Yo recordaba que hace 30 y pico de años, cuando yo trabajaba con el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y yo era funcionario del gobierno, yo fui como periodista con el director de ENCORA y 15 funcionarios más a resolver un conflicto de tierras que había allí en La Macarena, porque el Inderena no permitía que se titularan unas tierras donde habían unos campesinos. Y había un campesino allí a quien yo le grabé un discurso, porque hubo sancochos, gallinas y demás, con todos los funcionarios, estábamos sin camisa, y después de haber recorrido el río Huéjar, el Ariari, Vistahermosa, toda esa área, zona a la cual no se podía llegar hasta hace un tiempo, y hoy se va con cierto cuidado, porque todavía hay guerrilla allí. Y él decía, doctor Didier Martínez, de aquí nosotros no nos vamos, porque aquí están enterrados hijos nuestros que han nacido, así que si no nos titulan, de aquí no nos vamos. Eran campesinos que habían venido del Huila, del Tolima, del Valle, espantados por la violencia y los choques que se habían producido entre los terratenientes que los estaban desplazando o problemas locales. El hecho es que hoy estamos con una de las, no locomotoras, sino uno de los propósitos del presidente Santos, la ley de restitución de tierras. Eso se va a poder dar. Colombia es el segundo país con gente más desplazada, que le tocó moverse de sus tierras a otros lugares porque el conflicto armado los ha dejado sin casa, sin tierra, además. Son varios problemas al mismo tiempo que ha generado todo esto de la guerrilla, ¿no? Hay dos cosas importantes, Enrique. Para resolver este conflicto también hay que resolver asuntos legales pendientes en Colombia. Uno de ellos es si se le va a reconocer a ellos, a la guerrilla, el estatus de beligerante. Ese es un gran problema jurídico, eso es un galimatías que hay allí que hay que resolver también. Si no se le reconoce, entonces, que para ser beligerante se reconoce que ellos tienen el dominio de una gran parte del territorio colombiano, que en determinado momento lo llegaron a tener. Que nos hacemos los de la vista gorda de que no le quisimos decir sí, lo tenían. Independientemente si son narcoguerrilleros, narcotraficantes, lo que usted quiera. El problema era que dominaban un territorio nacional. Si los paramilitares hubiesen llegado
públicamente a pedir también beligerancia porque dominaron parte del territorio colombiano, Colombia tranquila y dulcemente pudo haber sido fraccionada. Se pensaba en una época que el país se iba a partir, que se le iba, bueno, dejarle a la guerrilla buena parte de las selvas. Buena parte de la selva. Entonces, esa es una parte que hay que resolver. La otra parte, también importante, es esto de la restitución de tierras. ¿Sabe por qué? Porque estas tierras que fueron de los campesinos, y estamos hablando de miles y miles de hectáreas, hoy están en títulos oficiales de determinados señores. ¿Y cómo hace usted para regresar esas tierras cuando ya tienen títulos oficiales? La pregunta del millón es, ¿se las va a comprar otra vez a esos señores que la cogieron casi gratis para regresársela a estos campesinos? O sea, aquí hay un problema jurídico impresionante porque los que ya tienen la tierra, ¿cómo la compraron? Barata, cara, no se sabe cómo, no se la van a devolver de gratis ni de fácil, se la van a poner al gobierno. Guardada la proporción, es un caso parecido al de los cubanos. Tú eres dueño de un título, te viniste para acá y regresas, si la revolución o todo el proceso te quitó la tierra, tu casa, y tú regresas, este es mi título, esto es mío, y vive otra gente allí, ¿cómo vas a recuperar eso? Y, ¿no? gente que estuvo al servicio del Estado en Cuba 25, 30, 40 años, esa casa se la adjudicó legalmente el Estado, en el Vedado, donde usted quiera, pero la persona tiene su título de propiedad aquí en Miami, cuando regrese, ahí van a tener que llegar a un gran arreglo. Las personas que viven en Miami, mal que bien, van a tener que sencillamente decir, bueno, que eso que está allá, que sea en bien de la reconciliación cubana, yo no reclamo absolutamente nada, porque ese es un fantasma que recorre, usted sabe, ¿no? Claro. La Habana, que recorre toda Cuba, es eso de los títulos, porque una de las cosas que ha alentado siempre los Castro es, si los de Estados Unidos o los de Miami se vienen para acá con los títulos, les van a quitar la casa, por eso ustedes tienen que defender la revolución, y con eso le han jugado el espíritu a la gente en Cuba. Pero no, definitivamente ese es otro gran problema que hay que resolver. Y si de aquí se manda un mensaje muy claro a La Habana, no señores, las propiedades no nos interesan, nos interesa que Cuba sea libre y que ustedes sean libres y que nosotros podamos regresar a nuestra tierra libre, al menos a morir o vivir nuestros últimos años de vida. Bueno, entonces, volviendo al tema, en Colombia ese es un conflicto que está generando muerte. Cada rato vemos gente que regresa a su tierra y entonces aparece muerta. ¿Por qué? Porque el propietario, o por X motivo, no le devuelve la tierra que le compró, o le expropiaron, o le expropiaron, no, de las que se adueñaron. Ese es un tema, la ley de restitución de tierras, que el país debe resolver y es fuente de problemas. No solamente también la restitución de tierras, estamos hablando también de la restitución de bienes, entre ellos el ganado. El ganado que se ha ido perdiendo muchos negocios. Le cuento una parte. Villanueva era uno de los más grandes, Villanueva Guajira, no Villanueva en la parte sur. Uno de los 4 o 5 municipios de la provincia tierra de grandes compositores vallenatos. Por supuesto, y de cantantes, ¿no? Esa es la tierra de Jorgito Celedón, que es muy conocido y querido a nivel internacional. Pues bueno, Villanueva era uno de los grandes hatos ganaderos, no solamente de la Guajira y del Cesar, sino de la costa en general. Los paramilitares se llevaron miles y miles de cabezas de ganado y muchísimas autoridades se hicieron de la vista gorda porque fueron miles y miles de camiones que iban llevándose. Un camión, ¿cuántas reses carga? 12, 13, 14 reses, imagínese usted. Y eran miles y miles de camiones que iban y venían llevándose el ganado, y ese ganado era vendido por todo el Magdalena Medio y pasaba a otras fincas. Si la red podría costar ese animal aproximadamente unos $500, iba a ser vendido en el Magdalena Medio por $50. Claro, el abigeato patrocinado. Patrocinado. Entonces, imagínese usted, es otro gran problema. Entonces, esto ha dejado en la ruina al hato de esa parte que no se ha podido recuperar en su totalidad, y así han perdido muchísimas personas, no solamente sus tierras de labrantío, sino han perdido sus casas en muchísimos municipios y ciudades del país. Bueno, la comunidad internacional siempre se ha estado comentando sobre cómo los países vecinos pueden jugar un papel importante en esto. Pues Brasil ofreció los helicópteros para la liberación de estos 10 soldados y policías. Y ahora, entonces, le queda la situación al gobierno. Seguramente que habrá algunos movimientos con delegados para conversar con la guerrilla
para ver si de pronto hay un plan, un anteproyecto de paz en el país. Sería fantástico porque no hay duda de que después de tantos años de enfrentamiento, de choques y de una debacle en el interior del país, Colombia está como que saliendo adelante desde el punto de vista de su desarrollo económico con la inversión internacional y el buen manejo que en cierta forma han realizado los gobiernos en la parte económica. Pero ese es un asunto por resolver, el de la guerrilla, el de los paramilitares, para ver si encontramos, caramba, la paz entre todos los colombianos. Ese es, yo creo que el golpe final para seguir adelante. ¿Tú qué opinas? En efecto, Enrique, el presidente Santos lo dijo, y fue bastante enfático y ha sido bastante fuerte en eso. Dijo, los 10 secuestrados no es suficiente gesto que muestre la guerrilla que quiere paz. O sea, está clarísimo el mensaje del gobierno, y lo dijo en plena euforia y alegría del regreso de estos secuestrados al hogar. O sea, está claro el mensaje. Se necesitan más gestos. O sea, ¿qué se quiere en esa carta que se supone que debe mandar el secretariado de las FARC? Es sencillamente decir, vamos a comprometernos a un alto el fuego, bilateral, un alto el fuego, y a partir de allí conversamos. A mí me parece que el primer paso es ese. Y lo que tú dices, yo no creo que se necesite aquí ni gobiernos, ni amigos, ni llevar las conversaciones de paz a otro país. Yo no creo en eso. Simplemente, como se lo dije al principio, para bailar tango se necesitan dos. Es sencillamente la guerrilla, ponerse de acuerdo con unos puntos elementales e inclusive, Enrique, conversar de paz en medio de la guerra es también posible. De manera pues que parece que las condiciones están dadas para que Colombia logre esos acuerdos de paz muy pronto. Confiamos que así sea. Manolo, gracias por haber estado aquí. A ustedes les agradecemos siempre que nos acompañen en su programa Colombia al Día. Los invitamos para que nos escuchen los domingos en Caracol, 11 de la mañana, en la 1260. Felicidades.